En 1988, después de un monumental fraude electoral, el Partido Acción Nacional se echó a los brazos de Carlos Salinas de Gortari. Lo apoyó hasta lo último. Bueno, hasta con un candidato presidencial a modo 6 años después, en la elección de 1994. Y ahora, también el Partido Acción Nacional se echa a los brazos de otro Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué tienen los Salinas que seducen al PAN? ¿Qué tiene el PAN que le gusta personajes como Salinas de Gortari y como Ricardo Salinas Pliego? Bueno, este es el tema del día de hoy en esta mesa de análisis. Pues sí, después de lo que parecía para muchos inconcebible, que el Partido Acción Nacional pudiera una vez más no apostar por sí mismo, sino buscar quien pueda darle pues algo, unos votitos más que ellos mismos no logran obtener. Y bueno, de esta manera le damos a usted la bienvenida en este martes de Radicales. Hoy no estará con nosotros, está tomando un descanso Daniela Barragán, pero yo le doy la bienvenida a Meme Yamel, a Héctor Alejandro Quintanar, en un tema que creo que vale la pena discutirlo por el pasado, pero también por el futuro. Héctor Alejandro. Muy buenos días, colegas radicales, muy buenos días a nuestra audiencia. Es un tema histórico y también de coyuntura. Creo que eso es muy importante mencionarlo porque parecería que lo que dijo Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, sobre la posibilidad de que eventualmente su partido pudiera postular a alguien como Salinas Pliego. Yo creo que no es un exabrupto nada más. No hay que ver esta declaración como una simple ocurrencia del momento, así como estas declaraciones muy generales y muy vagas que suelen hacer los políticos de ya veremos con el tiempo. No, hay un trasfondo que nosotros debemos aquí exponer. Y yo quiero remitirme un poco a la gran crisis del PAN histórica de 1976, que tuvo como principal efecto el hecho de que el partido dejó de ser de estas capas urbanas medias semi-ilustradas, como fue en su fundación, según relató Soledad Loaesa, por ejemplo, y empezó a convertirse en un instrumento de ciertos grupos empresariales, sobre todo del norte del país, el Grupo Monterrey, para ser específicos. Esto sí significó un giro de timón dentro del partido, porque había condiciones que uno hubiera pensado que no eran para que ocurriera eso. En 1973, por ejemplo, el PAN había logrado sus mejores números electorales en la historia. En esa elección intermedia, a nivel local, tuvo un crecimiento inusitado, tuvo una buena numeralia en cuestión de votos. Se esperaba que en 1976 esta inercia se mantuviera, pero una crisis interna del PAN derivó en que ni siquiera postularan a un candidato presidencial y López Portillo se fue solo. ¿Y cuál fue, insisto, el efecto? Que esa contienda interna en el PAN, ese conflicto interno, era entre los democristianos, estos, digámoslo así, estos personajes que venían con la inercia fundadora del PAN, y los grupos empresariales más rabiosamente agresivos contra la política de Luis Echeverría, a la que acusaban de comunista o de querer allendizar al país. Y ese conflicto es el que al final configuró un nuevo PAN, donde el neopanismo, es decir, estos bárbaros del norte, los empresarios del Grupo Monterrey, gente más vinculada no a la formación doctrinaria democristiana del PAN, sino al neoliberalismo sin más, que era ya la doctrina que imperaba en los grupos empresariales, empezó a tener mejor presencia en ese partido.
Y creo que todo lo que vino después vino a consolidar parte de este poder dentro del PAN, hasta derivar en la candidatura de Vicente Fox, que es sin más un neopanista. Es parte de esta inercia de empresarios, algunos de ellos desideologizados, o bueno, algunos de ellos casi iletrados, como es el caso de Fox, sin mucha conciencia política, con nada más algunos retazos ahí ideológicos a favor de la libre empresa y el neoliberalismo y demás. Y se fueron tomando presencia en el partido. Hay que decirlo, después de que Fox gobierna y de que Calderón llega a través de un fraude a la presidencia de la República, el PAN ha estado en una crisis electoral permanente. No ganó el PAN en 2006. Tuvieron que recurrir a un fraude para permanecer en la presidencia de la República. Después, en 2012, por primera vez en la historia, un partido que estaba en el poder se va hasta el tercer lugar en las elecciones, que fue el caso del PAN con Josefina Vázquez Mota. Y en 2018, Ricardo Anaya tiene el mismo número de votos que Vázquez Mota, a pesar de ir en alianza con el PRD. Y con el partido Movimiento Ciudadano, no te olvides. Sí, de acuerdo, se me pasó por un momento. Con Movimiento Ciudadano. Y en 2024, con Xóchitl Gálvez, el PAN por sí mismo, a pesar de ir en coalición con el PRI-PAN-RD, tuvo 9 millones de votos. Estamos hablando de un partido que la última y única victoria electoral que tuvo fue con Fox en 2000. Y fue una victoria no tan contundente. Por supuesto que el triunfo de Fox fue legítimo, eso está absolutamente fuera de duda. Pero no arrasó al PRI, no arrasó al que quedó en segundo lugar. Lo que ha venido después es una crisis electoral del PAN. Yo creo que hasta ahora se están dando cuenta. Por lo tanto, yo no quiero dejar de retomar esta idea de la posibilidad que abre Jorge Romero de que Salinas Pliego sea su candidato, porque este exabrupto o esta ocurrencia se da en el marco donde el PAN se supone que está en un proceso de renovación. Y esa renovación significa fundamentalmente dos cosas. Número uno, simular que se distancian del PRI. Y número dos, abrir su posibilidad de candidaturas a entes externos. Cosa que en el PAN solía no ser tan sólida en ese sentido. Entonces, este neosalinismo de Jorge Romero no creo que sea un hecho aislado. Sí es ya una especie de signo, un indicio al que hay que ponerle atención. Y ya con esto cierro. ¿Por qué atrae el salinismo a los panistas, así sea el salinismo original de 1988 o el neosalinismo de este gángster mediático que es Salinas Pliego? Pues creo que ante todo es el hecho de que con Salinas se lanzaron a los brazos, legitimando incluso el fraude electoral, diciendo que Salinas logró legitimarse a través del gobierno, aunque no hubiera ganado las elecciones. Y lo dijo muy bien un grupo de panistas como Francisco Barrio, como Luis H. Álvarez, quienes en ese momento dijeron, pues bueno, es que Salinas está echando a andar el proyecto económico del PAN. Y estamos hablando de ese PAN neoliberal que estaba representado por estos neopanistas que yo ya mencionaba, que vienen de esta égida empresarial del norte. Ahora el PAN podría echarse en brazos a un tipo que ni siquiera es un empresario. Yo me pregunto qué clase de empresario recibe una concesión del Estado por el tráfico de influencias y lo lleva a la crisis. En este momento, el señor, empresa que no funciona bien. Hasta los equipos de fútbol que tiene están en la lona. No es un buen empresario, pero la desesperación del PAN y la desesperación de Salinas Pliego en ese sentido podría articularlos. Y cuando dos miedos se unen, pues nos encontramos en un panorama muy terrible para todos.
Ahorita mencionaban algo que me parece también importante. El PAN en tiempos de Salinas de Gortari puso en marcha el plan económico de Salinas de Gortari. ¿Cuál es el plan económico? Porque el PAN solamente se mueve por intereses. En este momento, ideología, desde Xóchitl Gálvez, desde antes ya habíamos visto que la ideología del PAN se había perdido. Con Xóchitl Gálvez no fue un asunto de ideología, fue un asunto de ver ese chicle y pegaba, literalmente, una persona que hizo mucho ruido y que de no haber sido porque el propio presidente López Obrador le respondía desde las mañaneras, entonces ella nunca se hubiera subido a ese ladrillo del cual muchos dijeron que fue el fenómeno, el huracán Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el PAN en los últimos años? Su ideología, como bien lo saben, y la ideología que ellos tienen, si se van al centro, si se van al origen más bien, no es electoral. No les hace ganar votos en la presidencia de la República, al contrario, los pierden, solamente pueden ganar algunos estados en donde pues tienen esa simpatía o tienen esas corrientes hacia la derecha, que son estados donde hay una concentración empresarial importante, pero no avanzan aún más. Entonces, saben que si se van por el tema de la ideología, no van a pegar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscar perfiles que puedan mover masas o que simulen al menos mover masas o que muevan al menos la brújula hoy en las redes sociales. Es muy triste ver cómo no han entendido el origen ni cómo funcionan las elecciones, porque forman parte de una generación, sobre todo quienes hoy llevan el Partido Acción Nacional, que cree que los likes son votos. Y por más que uno se los explique y por más que en las urnas se les demuestra, siguen creyendo que los likes son votos. Inflan artificialmente sus publicaciones, artificialmente también sus movilizaciones, a tal grado de decir que para que los jóvenes participen hay que regalarles iPhones 17. Y esa es una estrategia muy similar a la que hace el propio Salinas Pliego, que estoy de acuerdo, no es un empresario, es un vividor del Estado. Salinas Pliego ha sido un vividor del Estado y si para... Y el ejemplo es muy claro. Si cuando tienes que pagar tus responsabilidades, si al momento en el que tienes que pagar tus impuestos y demás, pierdes toda tu fortuna o pierdes todo tu patrimonio, entonces no has ganado absolutamente nada. Al contrario, has concentrado una riqueza a punta de no pagar y de no cumplir con tus responsabilidades, de pedir prestado y de no pagar, de deberle a los acreedores, de deber absolutamente todo. Entonces, Salinas Pliego, al momento de querer comprar simpatías, hace ciertas rifas, ¿no? Se ha puesto a hacer rifas a través de Banco Azteca, regalar millones de pesos a sus seguidores en redes sociales, y quién sabe si en verdad los regale o no. Así como quién sabe si el PAN en verdad está regalando iPhones 17 o no. Lo que sí es un hecho es que compran simpatía. Buscan estrategias y van por estrategias artificiales para simular y mover la brújula de la percepción, pero no hay realidades. Lo único que han estado buscando es aparentar, esconder, el buscar de qué manera pueden pegar con los electores, intentan robar electores a la izquierda, buscan que la gente tenga una simpatía con ellos de alguna manera, y como no pueden hacerlo a través del discurso y como no pueden hacerlo ni siquiera a través del convencimiento o del argumento, se van a estas estrategias artificiales o a buscar personajes que sean populares o que hagan ruido a tal grado de regresar otra vez al asunto de inflar artificialmente. Y no solamente el Salinas Pliego, sino también la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, o sea, que son de la misma línea. Personajes que el PAN termina haciendo suyos porque van a defender sus intereses, pero en el discurso van a hacer el discurso y van a jugar con estrategias emocionales y le van a inyectar mucho presupuesto para que ese mensaje llegue a ciertas personas y a ver si convencen. Y al momento de estar gobernando, volvemos a lo artificial. Entonces, es solamente una estrategia artificial para defender intereses corporativos, para defender agendas económicas, y en este momento en el PAN ya no estamos hablando de defender o de continuar el proyecto económico de Salinas de Gortari, sino el proyecto de la ultraderecha, el proyecto libertario económico del mercado, ese que pues no ha funcionado en Argentina, que se endeudan y ya ni siquiera les van a dar el dinero que les prometen, el que simplemente buscan de qué manera simular los números en macroeconómicos a punta de crecimiento de la pobreza. Esos son los hechos, eso es lo que buscan defender, pero decirlo no es electoral. Decir que van a contratar deuda para ver si así resuelven los problemas económicos, aunque eso genere más pobres, no es electorero.
¿Qué es lo que hacen? Engañan y entonces volvemos a la estrategia artificial que ha sido básicamente la consigna del PAN en los últimos años. La diferencia que yo veo entre el caso de Salinas de Gortari y el propio Salinas Pliego es que en el caso de Salinas de Gortari buscaban también irse a ese PRI neoliberal, ese PRI que jugaba con los programas sociales y que te decía aquí están, pero los usaba de manera electoral. Y en el caso de Salinas Pliego es irse al extremo, de decir los programas sociales no sirven porque estamos regalando el dinero y los ninis y los pobres y todos ellos siguen siendo pobres y no hay un crecimiento cuando los datos dicen cosas completamente distintas. Porque lo de hoy ya no es el neoliberalismo, lo de hoy es el libre mercado, que tampoco ha funcionado en países como México, en países como América Latina, con los retos y los desafíos que aquí tienen. Se comparan mucho con los Países Bajos, pero volvemos al gran tope de Salinas Pliego, los impuestos. Si quisieran compararse con estrategias como las de los Países Bajos, el pago de impuestos sería elevadísimo para obtener todo tipo de servicios que se tienen. Acá el señor que encabeza esa propuesta, al que hoy quiere arropar el Partido Acción Nacional, sigue sin pagar los millones de pesos que deben impuestos y lo que falte. El que efectivamente Jorge Romero, presidente del PAN, diga que si Ricardo Salinas Pliego se anima y avanza, no lo descartamos como candidato, que fue una declaración al periódico español El País. Sí es muy relevante y en efecto no es una ocurrencia. Es reflejo de muchas cosas. Es una identificación ideológica, pero no solamente es eso, es también una manera de ver el país y lo que se quiere para el país. No es solamente un acto de pragmatismo político, es una definición, creo, del presidente del PAN que va acorde al relanzamiento del PAN que hace apenas poco más de un mes se hizo. Un partido que pública y abiertamente, y qué bueno que así haya sido, que siempre ha sido de derecha, y que ha habido coyunturas en las que se ha ido más al extremo de la derecha, no a la izquierda, por supuesto, ni al centro. El PAN siempre ha sido derecha y se ha ido más a la derecha en coyunturas, incluyendo cuando ganó Vicente Fox, y ahora abiertamente dice vámonos a la derecha, hasta el fascismo, o a conductas fascistoides. Y en eso encuentra, por eso, una identificación con Ricardo Salinas Pliego. No solamente es eso, encuentra una identificación también que creo que es algo que hay que analizar, en una manera también de ser del PAN y del salinismo de Carlos Salinas de Gortari y del salinismo Ricardo Salinas Pliego. Y es la corrupción. La corrupción. ¿Qué características tuvo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, además del propio modelo económico que robusteció en términos del proyecto neoliberal? La corrupción. Corrompió a todo y a todos los que se dejaron corromper. Corrompió al PAN, pues porque hubo corrupción al más alto nivel, con los interlocutores que tenía de manera particular con Diego Fernández de Ceballos. Corrompió a esos mismos intelectuales que han aconsejado la unión del PRI y del PAN. Corrompió a medios de comunicación que son los que le siguen quemando incienso. Corrompió a partidos políticos, no solamente al PAN. Bueno, corrompió a muchos perredistas o seguidores de Cuauhtémoc Cárdenas. Corrompió a cuadros que se supone tenían una formación de izquierda como Rosario Robles. Es decir, una de las características que une al PAN con el salinismo de Carlos Salinas de Gortari
es la corrupción. Además de la identificación económica y la característica que también identifica al PAN con Ricardo Salinas Pliego es otra vez la corrupción. La corrupción asociada al propio Ricardo Salinas Pliego desde que obtuvo la concesión de Televisión Azteca, bueno, de lo que fue Imevisión. La corrupción que implica el inclusive haber aceptado un préstamo de $20 millones del hermano del entonces presidente, de Raúl Salinas de Gortari, a quien públicamente dijo que no le había pagado. La corrupción que implica el no pagar impuestos. La corrupción que implica el mentir y manipular de manera permanente y sistemática a través de sus canales de televisión. Eso es lo que los une. El pegamento que une al PAN con Carlos Salinas de Gortari desde 1988 es el mismo elemento que une al PAN con Ricardo Salinas Pliego, la corrupción. Y esto es también muy importante puntualizarlo, porque no es solamente la ideología. Sí, esa es una parte. Sí, es una ideología conservadora, una ideología que apela a la libre empresa, a la libertad, a la patria y a la familia, aunque la libertad sea solamente para robar, para la patria para hacer negocios a través de ella, y a la familia para despojarla de lo más preciado, a veces hasta la manera de sobrevivir. Entonces, el PAN, al abrazar a Ricardo Salinas Pliego, exhibe también, como lo decía yo al principio, un estado de necesidad y una crisis tan honda que no encuentra ni entre sus propios integrantes un liderazgo que le permita planteárselo a los ciudadanos y que concite su apoyo. Está, una vez más, dependiendo de ajenos para, pues, poder, por lo menos ya, ahora sobrevivir. Es que voy a seguir esta línea, y a mí me importaría mucho decir lo siguiente. No podemos negarle incongruencia al PAN, no sale del salinismo, ¿no? Desde los 80 hasta hoy no han salido del salinismo, primero del Salinas de Gortari y ahora del de Salinas Pliego. Y a mí me parece que es importante señalar qué hay detrás de estos dos elementos. Porque en aquel momento, en los años 80, la intentona del PAN al escuchar el canto de las sirenas del salinismo, legitimar el fraude, caer en las famosas concertaciones donde el presidente de entonces, Salinas de Gortari, permitió triunfos electorales del PAN en estados de la República, donde sobresale el caso de Guanajuato. La intención ahí parecía la de caer en tratar de construir este presunto bipartidismo que Salinas deseaba para el país. Un bipartidismo donde solo PRI y PAN existieran y la izquierda entonces cardenista quedara absolutamente relegada. Y el PAN obviamente se sintió atraído, o bueno, la dirigencia del PAN se sintió atraído por esta idea, pero no salió. La irrupción cardenista había sido muy fuerte en 1988, a grado tal que ganó las elecciones ganó la elección presidencial, y eso es un cálculo que el PAN hizo muy mal. Pensaron que eso iba a irse en declive. Y es un cálculo mal hecho que repitieron 20 años después cuando el desafuero de López Obrador, cuando de nuevo pensaron que era simplemente un paréntesis en la historia y no una irrupción muy fuerte de un movimiento político a la izquierda. Entonces, lo que ocurrió en ese salinismo panista de los años 80 era la intención de construir este bipartidismo muy a la semejanza del modelo estadounidense, donde algo así que el PAN fuera una especie de partido republicano y el PRI fuera el equivalente al partido demócrata o algo así, y la izquierda electoral quedara marginal como lo es en Estados Unidos.
el proyecto falló. Bueno, más bien esa idea falló. ¿Y qué es lo que ocurriría ahora? ¿Por qué el PAN podría lanzarse a los brazos de alguien como Salinas Pliego? Me parece que sería un intento de ya no consolidar un bipartidismo como en aquella época, sino mera supervivencia electoral. ¿Y qué hay detrás de estos dos elementos? Ya cada uno por separado se puede analizar así, pero detrás de estos dos elementos me parece que lo que hay es lo siguiente. En el PAN, más que proyecto de país, más que proyecto de nación, ha habido apuestas. Y las apuestas les han sido fallidas. Si hay algo que la política mexicana y la historia contemporánea nos ha enseñado, es que para ser electoralmente exitoso, sí vale la pena construir un proyecto. Ellos siguen pensando todavía en el mal diagnóstico que tienen del país, que el triunfo inusitado de López Obrador en 2018 fue producto algo así como de la suerte, del azar, del voto de castigo, de que la gente estaba muy enojada con Peña Nieto. No, no es cierto. Es porque esa izquierda electoral sí hizo un proyecto de nación que a ras de tierra empezó a difundir por lustros. Y lo que quieren ahora ellos es desde un escritorio, desde un grupito de supuestos estrategas, ver, ¿a qué le apostamos? ¿A qué le apostamos? ¿A qué le apostamos? Y en este momento, Salinas Pliego es una posibilidad en la mesa para ellos de hacer una nueva apuesta. Y así, lo único que van a lograr no es construir ninguna mayoría, sino, de nuevo, radicalizar, fanatizar a lo peor de este país. Porque los seguidores de Salinas Pliego en lo político, vamos a dejar por un momento la faceta pseudoempresarial de este hombre, que ahí se trata simplemente de un evasor de impuestos que todo lo que toca lo deshace. Vámonos a la parte política. Políticamente, ¿quién simpatiza con Salinas Pliego? Pues gente muy parecida al perfil del votante de Milei, por ejemplo. Gente que, enojada consigo misma, vulnerable, emocionalmente vulnerable, económicamente vulnerable, cree que tiene derecho a humillar a otros para tratar de sobresalir. Y salvo con consignas escatológicas del estilo de zurdos de mierda, o somos políticamente incorrectos, o consignas homofóbicas, misóginas, de la peor ultraderecha posmoderna, me parece que eso es algo que, insisto, un personaje como Salinas Pliego en lo político solamente tendría que mover o al asco o a la alarma. Esas son las dos únicas sensaciones que un personaje como él podría generar en alguien políticamente consciente o con un mínimo de decencia cívica. Y lo que estamos viendo es una posible construcción de una corriente política que yo no sé hasta dónde vaya a llegar, porque, bueno, la desesperación del PAN es tal que le pueden abrir la puerta a este sujeto, pero ¿qué representa de verdad este sujeto? ¿Sí tiene posibilidades de algo, de generar algo, de construir algo? Me parece que la marcha que vimos la semana pasada, por ejemplo, es un indicio de el muy escaso poder de convocatoria que tiene este personaje. ¿Puede crecer? Pues quizá no mucho, quizá sí, pero lo que voy es a lo siguiente. ¿A quién interpela? Y lo que vimos es que interpeló a lo peor de este país, a tal grado que hasta fascistas nazis salieron ahí a espetar consignas judeófobas como si estuviéramos 100 años atrás. Eso es más o menos lo que representa políticamente Salinas Pliego, y como lo ha documentado ya aquí Álvaro Delgado, no es una cosa nueva, es de familia. Es una cuestión que viene desde Hugo Salinas Price, que financiaba grupos de choque de ideología nazi. Y perdón, si eso no nos mueve al asco y a la alarma, entonces estamos hablando de que hay una ceguera política en este país a tal grado de que son capaces de postular a un evasor de impuestos que se hace seguir o que lleva como compañeros de ruta lo peor de este país. A ese nivel vamos a ver a la oposición mexicana. Sí. A mí me parece muy preocupante. Sí, pues sí. Y bastante visible. Mencionaban algo y yo lo voy a complementar. Están apostando por sobrevivir.
Tal cual. O sea, es una apuesta por sobrevivir. No, y es una apuesta que van por todos lados. Si no es uno, es el otro. Si es de chole y se les mole. No importa el sabor, no importa el color. Lo único que sí importa es que represente y defienda los intereses económicos y las carteras de las familias y de los propios panistas, no de las familias mexicanas, no. O sea, que defienda las carteras de las élites, que ahí es donde también coincide con Salinas de Gortari. Sí. O sea, la defensa entre Salinas de Gortari y Salinas Pliego es la defensa de la cartera del empresariado, de la cartera del, y ni siquiera del empresario que tiene esta responsabilidad social. No, son las élites. Exacto, estas élites que un día se disfrazan de filántropos, al otro día se disfrazan de caridad y luego regresan a ser el empresario del año, pero siempre viviendo a costa del Estado. Entonces, eso es lo que defienden. Ahí es donde está la coincidencia, ahí es donde está la unión, ahí es donde está la realidad del Partido Acción Nacional. Si eventualmente Salinas Pliego dice, no, yo no quiero ser candidato porque no le da o porque es rechazado. Porque no nació para ser empleado, como él ha dicho. No nació para ser empleado y ser presidente es ser empleado del pueblo. Exactamente. También es una declaración muy relevante. Sí. Que igual, así como dice una cosa, dice otra. Claro, porque cambia por completo. Un día era amigo de Andrés Manuel López Obrador y ahora lo odia y lo detesta. Entonces, por supuesto que puede cambiar de emoción y de sentir lo que sea. Pero si no llegara a ser él, ¿quién va a ser? Bueno, el que en ese momento esté medio subiéndose en la nube, el que en ese momento se enfrente al poder, alguien de la generación Z, como, no sé, Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo. O sea, cualquiera de estos personajes que se sientan generación Z, que se sientan, y creo que ahí es donde también lo vimos muy claramente, van disfrazándose constantemente, porque están apostando por sobrevivir. No hay propuesta, no hay proyecto, porque su propuesta existe, pero no es electoral, ni es popular. Porque el proyecto existe, pero no es electoral, ni es popular. El proyecto es muy sencillo, y es lo que decía al inicio, defender los intereses de las élites. En México, ¿las élites son mayoría? No lo son. No son mayoría, al contrario, son una minoría muy chica. Y es esa minoría la que ha concentrado la riqueza durante muchos años, que cuando les habla sobre el repartir, el distribuir la riqueza de una manera distinta, te lo cambian y dicen que no, porque es el empresario el que lo debería de repartir. Entonces, por supuesto que no es popular en México, ni en América Latina, ni en muchos lugares decir, vamos a defender a los empresarios porque ellos primero. No. Es más, recordamos muchos discursos de la propia Coparmex, cuando buscaban pedir apoyo, ponían a las MIPYMES enfrente en vez de decir, dámelo a mí. Te decían, es que pobrecitas MIPYMES, ve cómo están, no reciben apoyo, no reciben recursos, dámelo a mí y yo me encargo de que les distribuya y que les llegue. Por supuesto que eso nunca ha pasado y nunca pasará, porque cuando ven a una MIPYME que está generando un producto o un servicio que es competitivo con el de una gran empresa, lo primero que buscan es comprarla o desaparecerla, para que no tengan competencia. Entonces, ese es exactamente el punto en el que estamos. Si no es Salinas Pliego, encontrarán a su Xóchitl Gálvez o encontrarán a su huracán o a su fenómeno, porque ellos aventarse el tiro de decir yo voy a hacer para defender por lo que creo, no están ni siquiera en esa lista. Y ves a los de esta ultraderecha y el PAN pelearse un poco, aunque es lo mismo, pero pelearse un poco en las narrativas, al menos en redes sociales, por ciertos personajes como Alessandra Rojo de la Vega o la propia Xóchitl Gálvez, porque desde esa ultraderecha, por supuesto que no conciben que este tipo de mujeres estén en esos proyectos de derecha, porque dicen, y lo dejaré solamente en eso, dicen defender a las mujeres y los derechos de las mujeres, que por supuesto no le interesan a la agenda de las élites. Simplemente lo dicen. Entonces, entre ellos tienen esta disputa entre las bases, que nunca son escuchadas y no serán escuchadas, para ver quién es el que va a ser el relevo, quién va a ser su candidato o quién va a ser su rostro. Pero es una apuesta solamente por sobrevivir y ver quién se va a quedar con el dinero, quién se va a quedar con los recursos, a quién le va a tocar repartir, y ver si hacen alianzas con el PRI o si no hacen alianzas con el PRI, o si hacen alianzas con Movimiento Ciudadano, porque ahorita como que igual y pega más con los jóvenes que el PAN. Es simplemente vamos a apostar a ver qué funciona. No quieren ganar con idea o con proyecto, porque no les da. Solamente quieren ver quién es su nuevo huracán, para agarrarse y decir de aquí soy. Yo pienso también que no debemos minimizar la potencia que tiene y que puede
adquirir el conjunto de la oposición. Son millones. Sí. Son millones. Y si en la elección del 2024 obtuvieron, por ejemplo, la candidata Xóchitl Gálvez, pues apenas el 27% de los votos de la elección presidencial, uno lo ve en millones. 15 millones. Y son muchos millones de mexicanos que decidieron apoyar una candidatura detrás de la cual hay intereses. Muchos intereses, yo lo subrayo siempre, legítimos y otros espurios. La elección del próximo 2027 va a ser muy difícil para la oposición en su conjunto, porque va a ir dispersa. Van a ir cada quien por su lado, el PRI, el PAN, el partido Movimiento Ciudadano, que a mí siempre me gusta subrayar partido, porque ellos se hacen muy simuladoramente, se hacen pasar como ciudadano. Es un movimiento y ciudadano. Ni es movimiento, ni es ciudadano, es un vil partido político de un cacique que se llama Dante Delgado. Bueno, dicho lo anterior, van a ir separados en la elección de 2027 y obviamente separados pues van a recoger lo que ellos sean capaces solamente de generar. ¿Qué tanto genera Alejandro Moreno Cárdenas? No mucho. El PAN mucho más, eso sí hay que decirlo. El PAN sigue siendo el principal partido de oposición y no hay que minimizarlo. Y el partido Movimiento Ciudadano es la fuerza emergente. Esa es su apuesta, a vaciar el PRI y a vaciar al PAN, porque ya lo ha hecho, bueno, en Jalisco y en Nuevo León, los estados que gobierna. A nivel gubernaturas va a haber alianzas con el PRI y con el PAN, no en las diputaciones federales. Y ahí aguas. Ahí pueden potenciarse la oposición a partir de ganar gubernaturas a Morena. Y si los gobiernos de Morena, incluyendo el federal, no tienen la capacidad de retomar la narrativa que ya les arrebató la oposición, hoy claramente toda de ultraderecha, entonces se van a llevar un susto. Me detengo en la elección del 2027 porque es la apuesta que están haciendo desde la oposición para potenciar un proyecto, así sea solamente electoral o de sobrevivencia, para el 2030. Y si efectivamente, como lo dice Jorge Romero, el presidente del PAN, se anima Salinas Pliego y el PRI no tiene candidato presidencial, como no se ve que pueda tener, que no sea Alejandro Moreno Cárdenas, y el PAN no tener candidato presidencial que no sea Ricardo Anaya, no incluyo, por más que él diga, a Margarita Zavala, entonces sí se puede articular efectivamente un proyecto para que sea Ricardo Salinas Pliego el que lo encabece. Esa es una hipótesis. La otra es que él tampoco le diga no, para quedar como Xóchitl Gálvez, pues no. Entonces, lo que a mí me parece que es relevante es el hecho mismo de que estén considerando a alguien como Ricardo Salinas Pliego, un partido que hoy tendría que ser ese partido de la oposición histórica, el que pueda presentar una alternativa a Morena. Y son tan poca cosa, son tan limitados los dirigentes de Morena, que ni a de eso se atreven a presentar una candidatura que pueda permitirle a los mexicanos efectivamente pues darle su confianza. Es la revelación también de una
hondísima, profunda crisis que en vez de, creo yo, de motivar a sus propias bases, no a sus afiliados, que son cualquier cosa, apenas 319,000, sí a sus simpatizantes. ¿Los entusiasma una candidatura como Ricardo Salinas Pliego? Tampoco. Sí entusiasma a ese sector más recalcitrante, más odiador, pero que yo no veo que pueda entusiasmar más allá. Eso es lo que creo, considerando todavía, a lo mejor soy ingenuo, que hay un sector que piensa que la apuesta por el odio, que la apuesta por el insulto, no es algo que los vaya a llevar a un buen puerto. También es muy revelador quién dirige hoy el PAN. Alguien como Jorge Romero, que es una evidencia de que el partido ha hecho una apuesta también por premiar a alguien que pertenece al cártel inmobiliario, a un grupúsculo de corrupción. Eso nos habla del grado de descomposición del partido. Más allá de las ideas que digan preconizar, más allá de los planteamientos de proyecto de país que siguen sin ser sólidos, es muy revelador que alguien que representa al cártel inmobiliario, que está más que documentado, que está más que probado, esté ahí como dirigente del principal partido de oposición en México. Y bueno, el PAN ha sido un partido que históricamente ha maltratado mucho a sus grupos internos que preconizan la democracia cristiana, cierto pensamiento progresista. Bueno, desde los relatos que hacía Hugo Gutiérrez Vega, que en su momento fue simpatizante del PAN desde esta izquierda cristiana. Militante del PAN desde esta izquierda cristiana, de este catolicismo progresista, y que los hacían a un lado porque los acusaban de cualquier tontería. Meones de agua bendita, dijo Cristian Ibarrola, refiriéndose a ellos, y los expulsaron del PAN. Así es. 1965. Es decir, hace la prehistoria. Sí, y eso ha sido constante. Lo mismo o los pasó solidaristas de los Efraín González Morfín. Pues claro, porque terminó saliéndose del PAN en 1978, después de no postular candidato. Exactamente, los han maltratado, ya maltratos más recientes, el del foro doctrinario que encabezaron Bernardo Batis, González Torres, Jesús González Esmal, que por cierto, al salirse del PAN se fueron corriendo un poco hacia la izquierda, algunos de ellos, fundamentalmente el caso de Batis y por mucho tiempo González Esmal. Y bueno, ya con la candidatura de Calderón en 2006, Calderón provenía también de haber traicionado al que se asume es el último intelectual del panismo, que es Castillo Peraza, y que había sido uno de los formadores de Calderón, y que después no solo le dio la espalda, sino el maltrato. Y que fue uno de los legitimadores también de Salinas. Sí, por supuesto. Carlos Castillo Peraza, también un odiador de la izquierda. Muy entusiasta con Carlos Salinas. También hay que decir eso. Te interrumpo para puntualizar que es en el 2006 todavía más, se derechiza todavía más el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón. Perdón, cierro paréntesis. No, ese es el punto. Cómo ha habido un maltrato, incluso alguien como Castillo Peraza, que yo coincido, no es que fuera una luminaria progresista no, en absoluto. Pero sí se asume que como se han dado las cosas en ese partido y que en ese momento tenía personajes que empezaban a descollar como Emilio González o el anterior gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, que eran personajes iletrados, grises y que hacían ver a estos como brillantes intelectuales. Eso es es decir, de lo que se trata es de asentar que la crisis que vive el PAN no solamente es electoral en este momento, también es ideológica, también es de principios, también es de liderazgos y viene de lejos, viene de muy lejos. Y bueno, yo quisiera mencionar también, me parece importante, la selección de personajes que hizo el PAN en su supuesta renovación
para dar este mensaje de ánimo, este mensaje a sus simpatizantes, que eran fundamentalmente 3, ¿no? Que fueron Enrique Krause, Lorenzo Córdoba y el obispo de Cuernavaca. De Cuernavaca. Entonces, estamos ante un personaje como Lorenzo Córdoba, que se supone es el que está ahí para legitimar que el PAN es un partido defensor de la democracia y heredero de la marea rosa o algo así. Está Krause, que es algo así como el metaintelectual del PAN, un panista sin credencial desde hace tiempo, que fue ideólogo del calderonismo fundamentalmente, aunque también tuvo buena relación con Fox. Y es decir, estos intelectuales del PAN, o bueno, ideólogos, porque ya hemos asentado aquí que son personajes muy, muy limitados, estos ideólogos del PAN han estado por fuera del partido, han estado dándole discurso al partido, han estado legitimando al partido desde fuera. Y entonces eso también habla de la dependencia mutua que tienen estos personajes, unos asumiéndose intelectuales liberales ciudadanos, apartidistas, y los otros porque no tienen en su interior liderazgos intelectuales que pudieran dar discurso y proyecto al partido. Y bueno, y el obispo de Cuernavaca pues solo ratifica esta corriente muy reaccionaria que siempre ha existido en el PAN, que una de sus raíces fundacionales, hay que repetirlo siempre, es el nazismo, sin más. Y por cierto, el obispo de Cuernavaca, que yo recomiendo mucho este documental que está, me parece que, no sé si todavía está en la Cineteca, yo lo acabo de ver el fin de semana pasado, que se llama El Obispo Rojo, sobre don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y el principal, o uno de los principales referentes de la teología de la liberación y del progresismo religioso católico en México, y cómo hizo una obra fundamental, extraordinaria en su diócesis en Cuernavaca, y instaba a la iglesia a tomar partido por los pobres, y cuando las élites lo buscaban a él, oiga, don Sergio, queremos que nos ayude a resolver tal problema, él les decía, señores, yo ya tomé partido, pero no por ustedes, sino por los trabajadores y las mayorías. Siempre un hombre muy, muy de primera, y que cuando fallece en 1992, crece en ese lugar, en Cuernavaca, por movimientos estratégicos de la Iglesia, de la jerarquía católica mexicana, una vertiente muy reaccionaria, precisamente para neutralizar todo el trabajo que había hecho y desmantelar. Así es, neutralizar y acabar claro. y destruir el trabajo de Sergio Beso. Y uno de los... Sergio Méndez Arceo. Perdón, sí. Es que don Sergio Beso también está de Jalapa, también muy cercano a este pensamiento, un poco más mesurado, un poco más tranquilo, pero muy progresista también don Sergio Beso. Y perdón, ya con esto cierro. ¿Y quién fue uno de los personajes que estaba ahí para neutralizar y destruir la obra de Méndez Arceo? Fue Onésimo Cepeda. Uh-huh. Onésimo Cepeda, un gángster que también, un gángster disfrazado con túnica y con púlpito. Perdón, entonces estamos hablando de un partido, el PAN, que vive una crisis de todos los órdenes. Es verdad que tienen muchos votantes. Lo que ocurrió en 2024, los millones de votos que obtuvo por sí mismo el PAN, aunque haya ido en coalición, es algo muy representativo del país, por supuesto. Pero aquí hay que pensar lo siguiente. Al tener a un dirigente como Jorge Romero, al tener como posibles candidatos presidenciales a gente como Salinas Pliego, a un proyecto fallido como Ricardo Anaya, y hasta la mención sola y simple de Margarita Zavala, que representa el calderonismo, que no es más que muerte y destrucción. ¿De qué estamos hablando? ¿De un partido que aspira a construir mayorías o a seguir fanatizando a lo peor de este país, en términos políticos, como lo han hecho desde hace 20 años, desde que Fox decidió que, en lugar de gobernar, se tenía que dedicar a destruir a la izquierda que podía ganar las elecciones en 2006? Yo creo que ahí está el punto de quiebre en el PAN, y ese año 2005-2006 yo creo que es clave por dos razones. No solo para entender al proyecto que hoy gobierna la Cuarta Transformación, sino también para comprender
a el tipo de oposición que hoy tenemos. Porque yo creo que todo se explica ahí. Estas tonterías de que México vive una deriva autoritaria, que estamos en las puertas del autoritarismo, que hay que agarrarse de quien sea para ganar, pues es una reproducción de todo lo que vivimos en ese año. Es un laberinto del cual esta derecha no ha salido y pues en ese momento terminaron echándose en brazos de la extrema derecha. Calderón, que se supone era el panista doctrinario, el hijo de un ideólogo, historiador del PAN, según esto iba a ser alguien que se iba a distanciar del pragmatismo neopanista de Krill y de la ultraderecha de Alberto Cárdenas, terminó gobernando como un ultraderechista más, como un yunquista sin ser del yunque. Una cosa así podemos esperar si siguen en este ritornel obsesivo de simplemente odiar. Yo solo cerraría con este gran comentario hacia Morena, porque Morena ha rescatado a muchos de estos panistas. Recordamos el caso de Germán Martínez, que lo rescató y luego se regresa. O sea, uno regresa donde siempre fue feliz. La propia Lili Telles, ¿no? Que también fue candidata de Morena. De hecho, ella entra al Senado por esta invitación que le hace Andrés Manuel López Obrador para ir en fórmula con Durazo. Y así hemos visto cómo han rescatado. Pero no solamente Morena, el Partido Verde sigue manteniendo la bancada verde que le pertenece a Salinas Pliego. Todavía mantienen esa defensa de esos intereses y de esas élites. Y ahorita mencionabas algo, Héctor, sobre el tema de los votos. Y se han estado peleando mucho la narrativa de los votos. Que si Morena ganó con 36 millones de votos, pero el país pueden votar 90, 100 millones, entonces eso quiere decir que hay otros 30 millones por ahí que no simpatizan con Morena. Eso es cierto, pero tampoco los quiere bebés, decir... por ejemplo. Pero tampoco los bebés que no votan, porque eso es una gran consigna que se aventaron en la marcha de la generación Z. Pero también es algo muy cierto que lamentablemente muchas de estos rescates que se avientan en las coaliciones y en el partido y demás, pues le abrieron la puerta a esa derecha. En este momento yo saco a colación y menciono el caso del actual presidente de la sesión instructora de la Cámara de Diputados, el diputado Eric Flores, que él está en este momento está buscando formar un partido político que va con las siglas de la presidenta, pero que es un partido religioso como lo fue este Partido Encuentro Social o Partido Encuentro Solidario, y en esa dinámica él ha tenido muchos ya discursos últimamente más directos que simpatizan con el propio Salinas Pliego. En el afán de no entender que en esos 30 millones, que por un lado dicen los panistas que simpatizan con ellos, pero no es real, no simpatizan con nadie, es gente que no sale a votar por diversas razones, a la que hay que motivar a votar. Esa es la disputa que se deberían de estar haciendo todos los partidos políticos, incluyendo Morena, PT y Verde, seguir convenciendo a más personas, en vez de irse por esos, el Partido Acción Nacional, el PRI y hasta el Partido Movimiento Ciudadano buscan convencer a los 35 millones, 36 millones que votaron por Morena. Si en Morena hay fugas, si en Morena tienen impresentables, si en Morena tienen este tipo de perfiles que simpatizan no solamente en la narrativa, sino en los hechos y defienden la agenda de Salinas Pliego en el Senado o en la Cámara de Diputados, están abriendo grietas importantes que no hablemos sobre el robo de votos, hablemos sobre el convencimiento que podrían tener con estas narrativas, la de la defensa de las agendas de la ultraderecha, fascistas, la de la defensa de causas que no son causas, la de la defensa meramente de los intereses de las élites. Creo que ahí hay un tema justamente para Morena y es el no subestimar lo que están haciendo desde el PAN, ni desde la ultraderecha, ni desde Salinas Pliego, no subestimarlo, no confiarse y tener una línea ideológica y además activa mucho más firme en el partido para cumplir con lo que prometen, cumplirle a la gente y mantenerse siendo la esperanza del país, pero la esperanza que construye, no nada más la esperanza que te lo da en discurso, porque esas grietas que se han estado abriendo por impresentables que se han ido o que han regresado o que ahí se mantienen, esa agenda nutre el discurso de esta ultraderecha y del propio Salinas Pliego. Y veo un partido que en las disputas internas ha hecho muchas grietas, que incluso han dejado sola a la propia presidenta. Cuando la quieren arropar, la arropan ya muy tarde, es hasta cuando la presidenta hasta lo menciona en la mañanera. Y entonces, ¿en dónde está el partido?
porque es un partido movimiento de más de 36 millones de votos que sacó a más de 13 millones de personas de la pobreza. Pero eso hacia el 27 y hacia el 30 no va a ser suficiente por esas pequeñas grietas y esos pequeños impresentables que sí es cierto, son quizás los menos, pero esos son los que hacen ruido y esos son los que han nutrido ese discurso de la ultraderecha. Recordemos casos como el de Argentina, recordemos casos como el de Ecuador, recordemos casos incluso como el de Bolivia. Entre la disputa interna, el no cumplir y el ver quién es el que se va a quedar y el que va a subir, el que va a bajar, se abrieron grietas que hoy le dieron espacio a las ultraderechas. Se los dieron y las abrieron y ahí están. Y hubo revirtieron años de desarrollo, revirtieron años de avances, los revirtieron en estos países y hoy ves ese electorado, y justo lo digo por la generación Z y lo digo por muchos jóvenes que quizás hoy dicen, bueno, ¿y qué es eso de derecha a izquierda? A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que resuelvan. Sí importa si es de izquierda, si es de derecha, sí importa la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, sí importa, porque eso define y marca tu futuro y el futuro de todo el país. Entonces, yo sí dejaría ese mensaje ahí, porque la congruencia panista-salinista se mantiene. Ahí están y van por esa agenda. Y si no es Salinas Pliego, van a encontrar a alguien que favorezca pues esa agenda de élite. Yo concluyo nada más con lo que como comencé. ¿Qué une al PAN con Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué une al PAN con otro salinismo, el salinismo de Ricardo Salinas Pliego? Los grandes intereses y la corrupción. Y esos grandes intereses que une la corrupción, y es en esta coalición de intereses en el que participan el PAN, el PRI, las televisoras, los medios de comunicación en general que se robustecieron durante el salinismo de Salinas de Gortari, ya no son solo derecha, son la ultraderecha. Hoy ya no hay derecha, son todo ultraderecha. Y hago esta afirmación a partir de los comportamientos que cada liderazgo, partido, diría también hasta los comentócratas y periodistas, con una beligerancia, con un discurso vulgar, no porque no critiquen al gobierno y a los políticos de Morena y a sus aliados, sino porque se han ido yendo efectivamente a donde ha vivido siempre Salinas Pliego, su padre y otros como él. Se han ido yendo siempre más a la derecha. El PAN siempre ha sido de derecha. El PRI también de manera particular desde Salinas de Gortari. Entonces yo digo, todo es ultraderecha. ¿Qué los une? Los grandes intereses y la corrupción. Y ese es donde viene la responsabilidad también de la Cuarta Transformación, aceptando a corruptos o permitiendo, solapando prácticas corruptas. Si Morena y sus gobiernos no hacen una ratificación radical en contra de la corrupción y los corruptos, entonces les va a pasar lo que le pasó al PAN. Se corrompió en buena medida por un salinista, el salinista original Salinas de Gortari, y se pueden corromper también por otro salinista, Salinas Pliego. En fin, era importante hablar de este salinismo de Salinas de Gortari y de Salinas Pliego, y ojalá que les haya, a usted que nos ve, resultado útil e interesante. Pues nos vemos la próxima semana, le mandamos un abrazo a Dani y pues dejen sus likes y suscríbanse y compartan mucho Radicales y toda la programación de Sin embargo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos pronto.